La oposición hizo esta mañana su propuesta para una reforma tributaria. Queremos conversar respecto de este tema. El contacto ahora es con el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. Senador, gracias por el contacto con CNN. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, senador. Para quienes se incorporan hasta ahora a la sintonía, por favor, si en grandes lineamientos nos pudiera contar cuál es la propuesta que tiene la concertación en materia de reformas tributarias. ¿Cuál es la diferencia probablemente con otras iniciativas que uno ha escuchado con anterioridad? A ver, lo primero que quiero decir es que esta propuesta es una propuesta de la oposición en su conjunto, no solamente la concertación, y eso es un logro bien importante. Lo segundo que quiero señalar es que no he tenido acceso en detalle a las otras propuestas, pero sí he captado algo que la diferencia de la propuesta que hicimos hoy nosotros. Nosotros nos planteamos dos o tres conceptos bien fundamentales. Uno, recaudar más recursos para el Estado para financiar más bienes públicos. ¿Qué son esos bienes públicos? Educación, salud, protección social, vivienda. Y lo segundo es hacerlo de manera más equitativa, más justa. Hoy día los ricos en Chile, la gente que gana más plata, que tienen mejores ingresos de las rentas del capital, esto es, los que tienen empresas, que tienen acciones, que invierten en estos instrumentos, las ganancias que tienen están tributando proporcionalmente menos que lo que tributa la gente por su trabajo. Lo que puedes tributar tú con tu trabajo, lo que puedo tributar yo, o lo que tributa cualquier chileno que trabaje y que paga su impuesto en abril, esa persona está proporcionalmente tributando más que lo que pagan los grandes contribuyentes en Chile que no lo están haciendo. Y esta propuesta nuestra, la diferencia con la que tiene la UDI o Razón Nacional, es que nosotros ponemos una cifra respecto a qué aspiramos a recaudar para el Estado de Chile, que son entre 6.000 y 8.000 millones de dólares adicionales por año. Para ponerlo en una magnitud, el presupuesto de la República de Chile para este año 2012 son 60.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de incrementar ese presupuesto, si tú quieres, sobre un 10 o un 14%. Son muchos recursos, hacerlo gradualmente. Y esta propuesta no es una propuesta solamente de nosotros, consultamos a muchos actores sociales, empresarios grandes y pequeños, conversamos con la CUT, conversamos con la FECH, con exdirectores de impuestos internos, con académicos, con funcionarios que de aduana y servicios de impuestos internos. Esta propuesta, en resumen, Vero, lo que hace es decir que esperamos a recaudar entre 3 y 4% del producto, 6.000 8.000 millones de dólares, y haciéndolo de una manera que terminemos con una inequidad en el sistema tributario, que son las exenciones que tienen mucha gente de muchos recursos, que por ley, y ponerlo en castellano, cuando tienen una utilidad y se la meten en un fondo, si la dejan en el fondo ganando plata, no paga impuesto, solamente paga el impuesto cuando lo retira. Bueno, estamos hablando de un fondo equivalente a lo que genera la economía chilena en un año. Eso es lo que se ha acumulado. Entonces esta gente no lo retira y por tanto no paga impuestos. En cambio tú y todos los que nos están viendo pagan su impuesto y no tienen esa posibilidad. O sea, queremos eliminar eso. Eso es lo que se llama el FUT. Senador, dicho en palabras bien sencillas, serían entonces los grandes empresarios aquellos a los que más le podría doler una reforma tributaria a partir de los supuestos que ustedes desde la oposición están planteando. ¿Se entendió bien? Se entendió bien, pero yo le haría un alcance para ser lo más optimista. Serían los grandes empresarios los que tendrían la oportunidad de contribuir más al desarrollo de Chile. Perfecto. No que les duela, porque ellos... Del impuesto específico, senador, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes respecto de eso en los combustibles? Porque a partir de las reuniones que, por ejemplo, ha tenido el ministro de Hacienda con RN, con la UDI, hay algunos que están pidiendo rebaja insistentemente en el impuesto de los combustibles. Hacienda ha dicho que no. Hay otros que dicen, perfecto, no toquemos esos impuestos, pero sí hagamos correcciones o modificaciones al CITCO. En esa materia en particular, que afecta a muchos chilenos con los combustibles, ¿qué piensa la oposición? Uno, en esta propuesta no incluimos específicamente ese impuesto, como tampoco incluimos el decreto de ley 600 y otros tributos, porque los vamos a abordar en su oportunidad. Sin embargo, mi opinión en el tema del impuesto específico de los combustibles es el siguiente. Este impuesto, Verónica, nació el año 85 como consecuencia del terremoto de ese año y se dijo, para reconstruir las carreteras de Chile y los caminos, le vamos a cobrar un impuesto a los que usan autos y camiones. Por eso se llama impuesto específico a los combustibles. Sin embargo, han pasado 25 años. Hoy día las carreteras están concesionadas. Entonces la pregunta es, ¿no deberíamos revisar este impuesto? Y la respuesta es sí. Dos, este impuesto, como dice el ministro de Hacienda, y como decían los anteriores ministros de Hacienda, significa muchos recursos al Estado de Chile. Recursos que van a pagar pensiones básicas, vivienda, etcétera. Son 2.300 millones de dólares. Entonces la pregunta es posible reformularlo? Y la respuesta es sí. ¿De qué forma? Que hoy día hay industrias que no están pagando este impuesto y que usan combustible. La minería, la generadora de electricidad, etcétera, que están exentos del pago, usan el combustible y no pagan.
Hoy día lo pagan los automovilistas y en menor medida los transportistas, porque el diésel tiene una rebaja adicional y además tienen devoluciones de los peajes. Correcto. Entonces la propuesta que a título personal de la GOVER, porque no de la oposición, es ¿por qué no le hacemos que otras empresas, otras industrias que usan el combustible, que también contaminan, paguen este impuesto, le rebajamos a los automovilistas y de esa forma el Estado sigue recaudando lo mismo, le aliviamos el bolsillo al automovilista y no lo discriminamos, del mismo tiempo hacemos que otros agentes económicos que usan combustible y que contaminen hagan su contribución. La que sigue también es una opinión, como dice usted, de la GOVER, no de la oposición, tiene que ver con lo que le ha parecido a usted respecto a lo que ha dicho la UDI, que todavía no hay unanimidad en un criterio respecto de la reforma tributaria, solo estarían alineados justamente en ese punto, en pedir la disminución del impuesto a los combustibles. ¿Qué impresión tiene usted respecto de por qué la UDI todavía no logra unar criterios respecto de una disminución tributaria? Porque la UDI lo que hace es defender intereses económicos de aquellos que le dan su voto, que son los más ricos de Chile. Quiero ser súper responsable en esto. Me parece impresentable que cuando hablamos de financiar más bienes públicos, como educación, salud, vivienda. Perdón, voy un paso atrás. ¿Por qué estamos discutiendo la reforma tributaria? Producto de las movilizaciones estudiantiles que pusieron en la agenda pública el tema del financiamiento de la educación superior y escolar. Y producto de esa discusión, que cómo se financia la educación superior y escolar, se dijo hay que tener entonces una reforma tributaria. Entonces, si hablamos de eso y la racionalidad que lo que era, requiero financiar más cosas, necesito más impuestos, hay que recaudar más. Y ocurre que la UDI es una propuesta que recauda menos, que quiere rebajar los impuestos. Las grandes personas que utilizan los fondos de inversión privada, en donde se diluye y se difiere en el tiempo el pago de los impuestos y no lo pagan nunca los más ricos, es lo que está defendiendo la UDI. Me parece que es muy impresentable. Otra cosa es lo que hace RN. RN dijo, no pretendo que se recaude más, pero al menos plantea que la forma de tributar sea más justa, bajarle los impuestos a las personas, a las rentas del trabajo y subirle las rentas a los que pagan el capital. Senador Lagos Weber. Entonces, la diferencia que tengo con la UDI es que no pretende hacer una reforma real, como tampoco la quiere hacer en política, entre paréntesis. Justo quiero ir a eso antes de que se me acabe el tiempo y tiene que ver con la política. Hoy en la entrevista que usted ha concedido a la Radio Cooperativa decía, el presidente Piñera no va a estar solo si quiere impulsar reformas políticas, particularmente terminar con el binominal. ¿En qué condiciones el presidente no va a estar solo desde el punto de vista de la oposición? Porque reformar el binominal, pero a cambio o por qué sistema. La pregunta en concreto es ¿hasta dónde va a apoyar finalmente la concertación al presidente Piñera en un cambio al binominal? Lo primero es que el presidente tiene que tomar una definición, Verónica. Los presidentes están para tomar decisiones. Gobernar es tomar decisiones. Hoy día tiene dividida a su alianza política entre aquellos que quieren mantener un sistema injusto que perpetúa el empate y no permita que las mayorías gobiernen y excluya a mucha gente de estar representada en el Congreso, y aquellos que somos toda la oposición, más varios de Renovación Nacional, que tenemos la lectura compartida de que este sistema institucional no da para más, nos quedó estrecho. Y si no modificamos este sistema político, las demandas ciudadanas no se van a conducir por la política en el Parlamento, se van a conducir en la calle. Y de la calle se pasa al populismo y a los caudillismos. Entonces me dice, la pregunta no es por qué lo reemplazamos. La primera pregunta que tiene que estar respondida por todos los actores políticos en Chile es, ¿quiero cambiar lo que hay, sí o no? La UDI dice que por ningún motivo, en eso ha sido consistente. En RN hay personas que se han abierto a decir que están dispuestos, y eso sumado a los votos nuestros nos va a permitir tener un cambio, pero lo que se requiere es que el presidente nos dé una señal, y por eso creo que aquí no se trata de prestarle ropa, se trata de apoyar al presidente, que yo no lo voté, pero esta es una decisión que trasciende este gobierno, esto habla de la sociedad chilena, y yo quiero darle el apoyo al presidente, a que él no se aísle junto con la UDI en una minoría, ¿ya? Y tome la decisión de embarcarnos en una reforma. Dicho eso, una vez que él diga, se cambia el binominal, porque no es bueno para Chile esto, porque no representa. Este sistema, Verónica, no permite tener ni partido ecologista, ni partidos verdes, ni partidos trabajadores, ni partidos de regiones, nada. Esto excluye todo lo que no sean los dos grandes bloques, y eso ya no da para más en nuestra democracia. Bien, entonces, senador, yo quiero que el presidente lo haga y lo vamos a apoyar en eso. Y propuestas hay muchas. Le quiero agradecer mucho el tiempo con CNN, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, que esté muy bien, Verónica. Gracias. Gracias, Adiós, luego. Cariño.